Hay tres formas de instalar los drivers de Nvidia y dos de ellas te hacen perder rendimiento. Si tus FPS no son estables, no es tu gráfica, es cómo estás instalando los drivers, mal. Hoy te voy a enseñar el método correcto con el que puedes ganar hasta un 30% más de FPS reales con máxima estabilidad. Son tres pasos rápidos y profesionales que marcan la diferencia. Vamos allá. Paso 1. Driver limpio y optimizado. Vamos a usar NVCleanInstall porque nos permite instalar solo lo esencial del driver oficial de Nvidia, sin procesos extra, sin programas innecesarios y con un rendimiento mucho más limpio. Mi recomendación es que para DLSS 4 usar el último driver lanzado a día de hoy, 591.86, casi imprescindible si tienes RTX 50. Deberías poder descargarlo manualmente aquí, pero como ves todavía no sale seleccionado. Es demasiado nuevo y todavía no aparece. Si usas portátil, tu versión siempre debería ser notebook, sea aquí o descargado de la web. Por ahora lo descargamos de la web oficial de Nvidia. Otra gran opción de drivers es el hotfix 581.94. Como veis aquí, este sí que no aparecerá directamente en la aplicación, solo aparecen drivers oficiales. Es el que yo estoy usando hasta día de hoy, el RTX 3080. Ahora elegimos usar el driver en disco y seleccionamos uno de estos dos drivers. Por ejemplo, optaremos por la última versión. Seleccionamos y abrir. Le damos a continuar. Añadimos Legacy Control Panel para poder configurar el driver correctamente más adelante. Y seleccionamos audio HDMI solo si usas sonido por HDMI a través de tu monitor o televisor. También es muy usado en la capturadora, como estamos haciendo en este vídeo. FrameView es una aplicación para medir rendimiento y otros valores de tu GPU. Recuerda que NV Platform Control es necesario para el correcto funcionamiento de todas las GPUs GeForce RTX 30 para portátiles y posteriores. No es necesario en equipo de sobremesa. Continuamos y el programa empieza a descomprimir el driver. Aquí vienen los ajustes que realmente marcan la diferencia. Primero seleccionamos estas tres opciones: deshabilitar la telemetría y la publicidad de la instalación, instalador express desatendida y reiniciar automáticamente. Luego podemos habilitar DLSS Indicator, que mostrará en la pantalla la versión de DLSS y el preset utilizado. Si luego te molesta, en mi servidor tienes el archivo para quitarlo fácilmente. De hecho, te voy a dejar el driver ya creado para descargar, disponible en dos versiones, con y sin DLSS Indicator. Seleccionamos Disable Multiplan Overlay MPO y ahora mostramos ajustes avanzados. Volvemos a desactivar la telemetría del driver y habilitamos MSI. Se suele dejar todo en default, que es la mejor opción. También deshabilitamos HDCP. Como no vas a utilizar el ordenador como centro multimedia para emitir a otro lado, abajo del todo marcamos el método compatible con anti-cheat y activamos la opción para eliminar automáticamente la advertencia de driver sin firmar. Cuando todo esto esté listo, damos a continuar y ahora vamos a generar el archivo de instalación. Para ello vamos a seleccionar Build Pack Case y seleccionamos dónde vamos a guardar nuestro driver final, que luego utilizaremos. Ya tras unos minutos el proceso termina y cerramos la aplicación. Tenemos el paso 1 completado. Ahora vamos al paso 2, la limpieza real del sistema. Aquí usamos DDU. Dentro de DDU, si fuéramos a Test Power App, tendríamos la versión 18.1.4.0, que no es la última. En Guru 3D tenemos la 18.1.4.1 o superior. Descargamos. Esto es obligatorio si quieres estabilidad de verdad. No te lo pienses. Lo tenemos aquí, descomprimimos. Una vez que lo tenemos aquí, vamos a preparar la siguiente fase. msconfig. Abrimos msconfig. Activamos el arranque en modo a prueba de fallos y reiniciamos el PC. Ya en modo seguro, abrimos DDU. En las opciones, aquí nos informan que es la primera vez. En las opciones marcamos la casilla que impide que Windows descargue drivers, está aquí abajo, ¿vale? Si deseas mantener la configuración del panel de control de Nvidia, tendremos que seleccionar esto, y si no, lo que hará será directamente borrarla, pero te recomiendo volver a configurarlo en mano. Vamos a cerrar, seleccionamos GPU Nvidia y hacemos clic en limpiar y no reiniciar. Si tuviste GPU AMD y no hiciste limpieza, realiza el mismo proceso pero para AMD, realmente lo notarás. Ahora hemos terminado. Cuando termine cerramos la aplicación, volvemos a msconfig, nos aseguramos
de quitar el modo seguro y entonces ya sí que podemos reiniciar Windows normalmente. Paso 2 completado. Ahora tenemos el sistema operativo sin drivers. Una vez que estamos en Windows normalmente, llegamos al paso 3, el más simple. Una vez que estamos en Windows normalmente, vamos a carpeta donde guardamos el driver personalizado, que empieza por nv-clinstall, en nuestro caso 591.86. Ejecutamos el instalador. La instalación será automática, ligera y sin procesos extras ni bloatware. Y como ves, aquí arriba nv-clinstall está monitorizando el proceso. Como puedes ver, hay una diferencia de peso. Cuando termine, volvemos a TDU una última vez. Seleccionamos de nuevo la gráfica y ahora mismo seleccionamos Clean Shaders Cache. Cerramos la aplicación y reiniciamos el sistema. El paso 3 quedaría completado. Ya de vuelta en Windows, abrimos el panel de control de NVIDIA. Aceptar y continuar. Y aquí lo tenemos como si fuera la primera vez que lo usamos. Para el máximo rendimiento, asegúrate al menos de tener estos valores configurados. Dentro del filtrado de texturas seleccionamos alto rendimiento. Frecuencia de actualización preferida, la más alta posible. Estos serían los parámetros básicos e indispensables. Modo de control de energía, máximo rendimiento preferido. Y en portátiles, normal. Y luego el tamaño de caché del sombreador, 100 GB. Sincronización vertical, generalmente la que utiliza la aplicación, que es desactivado. Eso sería lo fundamental. Una explicación más detallada la tenemos en este vídeo completísimo de NVIDIA, que tienes aquí arriba. Dentro de información del sistema, vemos la versión que tenemos, la gráfica y la versión 591.86. Comprobamos dentro del estado de HDCP, en principio nos indica que no es compatible, con lo cual queda desactivado. Así que el driver está correctamente instalado. Resizable Bar aparece desactivado en mi sistema, pero eso lo veremos en otro vídeo. Puedes hacer tus pruebas activándolo o desactivándolo. Con este método puedes ganar hasta un 30% más de FPS y sobre todo estabilidad real. Si quieres ver pruebas de rendimiento en Warzone, Outriders y Battlefield 6 por ejemplo, dímelo en comentarios y lo hacemos. Hasta entonces te interesa ver este vídeo.